Buenos días a todos. Primero que todo, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos en este lanzamiento de este libro. Hoy estamos con Elías Quintana, que yo creo que hace algunos años se podría haber dicho que tenía un tema revolucionario, pero ahora podemos decir que se trata de un tema de la hora. Hasta de pronto podemos decir que ya estamos llegando un poco tarde a todo esto de la inteligencia artificial. Elías Quintana busca sacudir un poco de que la inteligencia artificial es solo un software y busca más como posicionarla como el núcleo de la estrategia. Háblanos un poco de eso. Ok, muy buenos días para todos. Muchas gracias por su asistencia. A cada uno de ustedes que están acá, gracias a los que nos van a ver más adelante a través de redes sociales. Estar acá es supremamente importante y sobre todo especial para mí. Gracias a todos por su apoyo en esta mañana. Para comenzarte, nosotros vemos la inteligencia artificial como una herramienta más. Nosotros vemos la inteligencia artificial como vamos a hacer el prompt para que nos salga una foto bonita. Vamos a hacer el prompt para que podamos, escribir un correo que sea mucho más amigable, ¿verdad? Pero resulta que no se trata de eso, de inteligencia artificial. En el libro aumentado ustedes van a encontrar un recurso que les va a permitir entender que la inteligencia artificial el día de hoy es el centro. Que cuando nosotros ponemos el centro de nuestro negocio, la inteligencia artificial, vamos a poder lograr sacar el jugo. El número que venía para acá, está hablando con el contraído, y yo le decía, necesitamos que ese libro aumentado salga en todos utilizando inteligencia artificial. Le decía a él, tú tienes rutas todos los días, ¿cómo sabes dónde escoger mejor tus clientes, dónde salir? Y me decía, yo lo tengo en mi cabeza. De eso tenemos que salir, de tenerlo en la cabeza. Yo le decía, tú puedes entrenar un modelo de inteligencia artificial con toda la información de tus viajes que has tenido durante los últimos años, y ese modelo te va a decir a ti exactamente dónde debes salir, cuál va a ser la ruta más exacta, cuál va a ser la ruta con menos tráfico, y te va a ayudar a crecer en tu negocio. Y todo eso lo podemos aplicar a las empresas, a las organizaciones, porque de eso se trata. No hay ninguna organización en este momento que, si no hace el centro de su negocio, la IA, pueda funcionar hacia el siglo XXI. En el libro se habla que la inteligencia artificial no es solo una herramienta, sino un cambio de reglas. ¿Cómo es un cambio de reglas? Un cambio de reglas. Ok, ¿por qué un cambio de reglas? Le decía a las chicas que nos acompañan de la cooperativa, muchas gracias por estar acá. Nosotros somos analógicos. Nosotros pensamos de forma analógica. Tenemos que comenzar a cambiar nuestra forma de pensar, nuestro chip de hacer, de pensar y de crear negocios. Hace un año, 2 años más o menos, los grandes gurúes de la inteligencia artificial estaban apostando en cuál sería la empresa que lograra facturar $1 millón con el empleado. Pues resulta que hoy, 2021, hoy ya existe una empresa que factura no solamente $1 millón, factura $2 millones y solamente tiene 2 empleados. Porque el centro del negocio es la inteligencia artificial. Entonces, tenemos que cambiar el chip para que de una forma diferente aprendamos a hacer negocios, de una forma diferente entendamos cómo la inteligencia artificial cambia la evolución de cada una de nuestras vidas. El título habla de un líder aumentada. ¿En qué momento la tecnología, esta tecnología, deja de ser un apoyo y empieza realmente a redefinir el líder como se está sucediendo con el título del libro y con el libro en sí? Ok, ¿por qué líderes aumentados? Esto me encanta. Cuando nosotros hablamos de líderes aumentados, es como, no sé, los vintage. Yo por ahí tengo un podcast que se llama IA para Vintage. Los vintage me entenderán. ¿Recuerdan cuando veíamos a Popeye? Que las espinacas de una vez son así muy grande. De esto se trata el líder aumentado. Cuando nosotros comemos inteligencia artificial, asumimos la inteligencia artificial en el rol de nuestra vida, vamos a aumentar, vamos a crecer. Porque no solamente tenemos una herramienta,
Ahora nosotros no tenemos que aprender programación. Un amigo que estaba en Estados Unidos me decía como, bueno, o sea, tú estás en todo esto de IA, o sea que ya sabes programar. Y yo decía, no, ¿para qué voy a aprender a programar si la IA está ahí? No tiene sentido alguno que lo haga. Si yo tengo la inteligencia artificial y ella me puede ayudar a programar, a crear aplicaciones, a hacer dashboard, a hacer videojuegos, a crear un centro de negocio, ¿para qué lo voy a hacer? Entonces, con la inteligencia artificial podemos aumentar ese conocimiento que ya tenemos, porque no se trata de copiar y pegar lo que nos entrega la IA. Se trata de utilizar el conocimiento que tenemos para que la inteligencia artificial nos dé un resultado que sea mucho más eficiente a la hora de elaborar, a la hora de trabajar, a la hora de todo lo que nosotros queramos. Porque no es solamente trabajar, esa es nuestra vida personal. Queremos aprender idiomas, utilicemos ChatGPT, pongámoslo en modo voz y listo. Ya tenemos un profesor 24/7 que nos habla y que nos corrige pronunciación. Francés, inglés, queremos aprender cualquier tema, ahí están los modelos y podemos hacerlo. Y podemos aumentar nuestro conocimiento y ser mucho mejores líderes. Antes, bueno, recién nos conocimos, hablábamos de cómo a mí me asusta un poco todo este tema de las inteligencias artificiales, como para mí sigue siendo un tema de preocupación, más que todo por el temor al reemplazo. Yo creo que es el temor de la mayoría del público, que como yo no nos hemos acercado tanto a la inteligencia artificial, sino es eso, es el temor al reemplazo. ¿Qué capacidades humanas se vuelven más valiosas ahora que la inteligencia artificial se encarga de todo eso técnico? Ok. Ese señor Elon Musk, ¿se lo han escuchado? Por ahí creo que tiene como una red social y un modelo de inteligencia artificial. A mí me preguntaba cuál sería la necesidad o la capacidad que puede tener una persona para ser contratada por la empresa de ella. Y él habla de la creatividad. La creatividad humana no puede ser reemplazada. Lo que nosotros sentimos, lo que nosotros percibimos, lo que nosotros vemos, eso no puede ser reemplazado por nadie. Eso no puede ser reemplazado por nadie. Que usted entregue un abrazo, eso no puede ser reemplazado por nadie. El resto de cosas, sí. Fábricas que producen jeans, que producen toda clase de costuras, toda clase de prendas, están siendo reemplazadas por robots trabajando con inteligencia artificial. Autos, olvídense de los Uber, van a ser todos automáticos. Empresas de transporte, olvídense de las empresas, olvídense de todo esto que tiene que ver con transporte, porque en China ya existen flotas completas, camiones completos, funcionando con inteligencia artificial y energía limpia que hace el trabajo de 100 flotas. Todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor va a cambiar. ¿Hay que tener temor? Sí, pero ¿temor a qué? A no aceptar el cambio que viene, a no aceptar eso que en este momento ya es real. No sé si ustedes saben que aquí se lanzó un modelo de inteligencia artificial como candidato al consejo, al Congreso. Sí. Se me olvidó el nombre del país. En un país en Europa existe un modelo de inteligencia artificial que es ministra, es una ministra y toma todas las decisiones de los contratos, las licitaciones en Albania, para todo. O sea, esto ya existe, somos 100% reemplazables, pero la creatividad es algo que un modelo de inteligencia artificial, por lo menos hasta el día de hoy, no puede cambiar. Bueno, teniendo en cuenta esto, hablemos un poco del factor humano. Bueno, mucho se habla de que esta tecnología no es solo el problema, sino de cómo decide uno cómo usarla, cómo darle uso a esa tecnología, cómo se asegura un líder de no perder la intuición o la ética humana mientras se vuelve un líder aumentado. Ok, aquí forma o juega una cosa muy importante. A mí me gusta enseñar a mis alumnos o algo que llamamos como evangelismo de guerrilla, ¿no? Un marketing de guerrilla que conocen. Cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial,
tenemos que tener en cuenta que sí o sí, todos nosotros somos 100% responsables que el día de mañana las personas que elijamos dentro de las grandes entidades gubernamentales, presidencia, congreso, consejo, alcaldías, todas estas entidades deben tener personas responsables que entiendan la inteligencia artificial. Esa es la responsabilidad que tenemos ahora. En este momento, de un 100% de empresas en las cuales dicto cursos, en las cuales doy capacitación, solamente el 60% de ellas tienen políticas de uso de inteligencia artificial. Si vemos en este momento, lo único que tenemos de inteligencia artificial en el país es el COMPES. Y un COMPES muy vacío, un COMPES que tiene más huecos que un queso relleno. Si ustedes lo ven, no hay por dónde coger ese COMPES. No hay recursos, no hay optimización, no hay planeación, no hay entes que lo vigilen. Entonces, sí o sí, es necesario que estos líderes aumentados, que cada uno de nosotros tengamos la responsabilidad de poner esas reglas, inclusive para nosotros mismos, inclusive dentro de nuestros hogares. ¿Cómo vamos a utilizar la IA? ¿Cómo vamos a hacer para que funcione correctamente en nuestro país? ¿Cómo vamos a hacer para que el gobierno acepte o no acepte reglas de uso y que el paso de las personas a la automatización sea regularizado? Que una empresa no pueda echar a la calle 700.000 personas como lo hizo Nvidia o 70.000 personas como lo hizo Nike el año pasado de un día para otro. Eso depende de qué, de todos nosotros. ¿Cómo? Eligiendo personas, o por lo menos que las personas que estén aquí elegidas entiendan que esto no es un juego, que esto ya está acá y que las reglas deben ser claras para todos nosotros. ¿Cómo propones tú en este libro que se debe hacer esa transición? Porque todo eso se trata de hacer una transición a esto que en definitiva es inevitable. Yo no puedo seguir negándome a este sistema. ¿Cómo se sugiere que debe hacerse esta transición empresarialmente y personalmente para llegar nuevamente a este líder aumentado? Ok, en la segunda parte del libro hablo de algo que se llama el analfabetismo digital. Y creo que parte de esa transformación atañe a esto. Primero, que entendamos que somos analfabetas digitales, que no por el hecho de que utilicemos las redes sociales, que tengamos 10.000 seguidores en TikTok o en Instagram, somos conocedores de la tecnología y que manejamos correctamente la tecnología. Cuando hacemos una radiografía dentro de las empresas colombianas, vamos a darnos cuenta que el gran porcentaje, si no más del 60% de colaboradores carecen completamente de una capacitación digital. Saben manejar los programas por inercia, pero no saben cuál es la funcionalidad y hasta dónde pueden ir. Entonces, sí o sí, el primer paso para esa gran transformación es que dejemos de ser analfabetas digitales. En ese momento vamos a entender todo ese ecosistema que tenemos a nuestro alrededor para poder potencializarlos y entrar en este nuevo río y fluir con la tecnología y con las herramientas que tenemos actualmente. ¿Cuál es en sí, para los que están acá, la idea central de este libro? ¿Qué busco yo al comprar un libro aumentado? ¿Quién debe comprar este libro? ¿Qué aspiraciones debe tener la persona que se acerque a este libro? ¿Qué aspiraciones debe tener? Si buscan programación e inteligencia artificial, aquí no fue. Creo que hay como 4 estados más abajo, tal vez allí, aquí no fue. ¿Qué es lo que debe buscar? Entender qué es la inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial se puede aplicar a la vida personal y a la vida empresarial. Eso es lo que debe buscar. Tengo entendido que tienes una presentación, no sé si podamos Bueno, creo que la presentación no va, ¿no? No va, listo, no hay problema. Pero sí te quiero contar algo. Este libro, y yo no sé si sea así, si alguno de los que está acá consigue un libro en la feria
que tenga realidad aumentada y que adicional tenga 3 modelos de inteligencia artificial dentro de sus páginas, lo recomiendo. Ahí ya tienen el reto. Me gustaría, no sé si alguien tenga algunas preguntas o si seguimos nosotros acá, no sé si alguien tenga alguna duda. Bastante. Bueno, el señor creo que fue el primero en levantar la mano. Si quieres, Mi pregunta va enfocada, yo tengo una empresa de servicios de ingeniería. ¿Cómo una empresa de servicios nos facilita la vida, sabiendo pues, que las redes eléctricas siempre habrá que hacerlos con operarios? Pero ¿cómo ven las empresas de servicios de construcción la aplicación de la IA? Y otra pregunta adicional ahí de encima, el sesgo, me preocupa el sesgo desde la IA en todo el pensamiento. Usted dice, para el Uber le puede definir las rutas, pero siempre debe entrar el ser humano en esa definición de rutas. ¿Su nombre? Fernando. Fernando Toro, gracias. Construcción, servicios de construcción. Redes eléctricas. Y eléctrica. Redes eléctricas. Bueno, Fernando, te cuento que en Europa hay un puente que se está construyendo solo con un modelo de inteligencia artificial en 3D. Sí, claramente hay cosas que muy seguramente la mano de obra no va a poder reemplazar. Sin embargo, todo el tema de funcionamiento interno, todo lo que tiene que ver con optimización de servicios, optimización de prestación, optimización de material, todo esto lo puedes lograr por el centro de un modelo de inteligencia artificial que te diga cuánto se deben demorar las personas instalando, cuál es la mejor instalación, el tiempo, recursos, dónde conseguir más barato el material, cómo hacer que las importaciones sean más amigables. El centro de negocio puede funcionar. Es posible que esa mano de obra a corto plazo no sea reemplazable, pero es posible que a largo plazo sí. Entonces, por ese lado, por el otro lado, el sesgo. ¿Todos saben qué es el sesgo o alucinaciones de la IA? Es como cuando tú le preguntas a un niño de 3 años qué es física cuántica. Él te va a decir que es el profesor de educación física y que no se llama cuántica, porque no tiene conocimiento. Entonces, los modelos de inteligencia artificial, cuando los entrenamos nosotros, eliminamos los sesgos. Es mucho más fácil que nos entrenes tú a que te bases en un modelo de inteligencia artificial abierto. Puedes tomar un modelo de inteligencia artificial que ya existe, la mayoría de los que existen, y entrenar tu modelo de forma particular para tu empresa. Hace poco, no sé si ustedes se enteraron, salió la noticia de cómo, creo que fue Google, utilizó los mapas de la gente que jugaba Pokémon Go para crear toda una empresa de mensajería. Entonces, se metía en la aplicación donde jugaban el Pokémon Go y los servidores siempre son las repósitos que no estaban escaneadas, y a raíz de toda esa recolección de datos de mapas, finalmente uno iba con el celular así grabando, escaneando, y cómo recolectaron toda esa información para crear algo tan, no sé si la palabra básico sea mejor como una empresa de mensajería. Bueno, hay dos cosas importantes. Primero, estoy seguro que a los usuarios de Pokémon Go jamás le dijeron que iban a utilizar sus fotos para montar un modelo de inteligencia artificial. Usaron más de 30 millones de fotografías de usuarios, asumo que con letra pequeña en algún momento, para entrenar un modelo de inteligencia artificial muy interesante. Entonces, ahí acá hay la responsabilidad en cuanto a qué, en cuanto a cómo nosotros usamos responsablemente la IA, sobre todo en políticas de uso. ¿Tenías una pregunta? Por acá, sí. Ya que hablas de políticas,
y de uso, ¿qué crees que debería tener un candidato presidencial para diferenciarse precisamente con la IA? Ok, en cuanto a un candidato presidencial que debería tener, creo que lo más importante debería no ser un analfabeta digital. Esa sería la respuesta. No ser analfabeta digital. Que entienda de qué se trata esto. Que sepa que es un modelo de inteligencia artificial. Que aprenda a distinguir o que sepa distinguir entre un motor de búsqueda y un explorador. Si le hacen esa pregunta, un candidato la responde y la entiende, creo que podría ser un buen paso. También creo que la propuesta colombiana que estaba era más como una guía democrática. O sea, uno tenía que afiliarse a la guía y uno votaba y por votaciones se aprobaba o se desaprobaba. Entonces, era más que todo como una recolección de datos que un ser pensante, creo yo. No sé. Sí, era un modelo entrenado para votar sí, votar no, según una cantidad de personas. Yo creo que esa fue una muy buena propuesta. Sin embargo, creo que hace falta trabajar mucho entendiendo un poco los temores de los sesgos, porque claramente no teníamos un código abierto para saber cómo funcionaba ese modelo, y claramente el modelo no se puede sentar en un puesto gubernamental. Entonces, sí creo que hace mucha falta. Creo que alguien en la parte Hola, buenas tardes. La pregunta es: ¿en qué momento la IA se convierte en una herramienta justamente para alguien que se dedica a la política? O sea, ¿cuál sería como la herramienta que tú recomendarías o cómo sería el uso para esa persona? ¿Para un político? Sí. ¿En qué cargo? Digamos, un candidato presidencial en este momento. De presidencia. Bueno, creo que en este caso tendríamos que comprar una brecha muy alta para que ese candidato pudiera utilizar la inteligencia artificial. ¿Para qué? Para obviamente entrenar un modelo, para saber qué cosas podemos nosotros como país mejorar y qué cosas podemos optimizar. Podemos tener muchísimas posibilidades. O sea, imagínense un modelo de inteligencia artificial entrenado en el país que nos permita saber de dónde salen los recursos y para dónde van los recursos. Eso sería excelente. Lo básico, lo más básico, un modelo de inteligencia artificial dentro del Congreso, dentro del Senado, que pueda llevar un corte en todas las plenarias y pueda decir exactamente qué es lo que están haciendo estos congresistas. Hay cosas sencillas, pero básicamente podría hacer eso, aquí hay muchísimas más cosas. Alguien en la parte de atrás también había levantado la mano. Era de pronto la misma pregunta. Siguiendo con el tema de lo humano, lo digital, lo correcto, no sé si has escuchado esa frase de: yo quiero que la inteligencia artificial cocine, lave, etcétera, por mí, para que yo me pueda sentar a hacer arte. ¿Qué opinas tú de esta frase que sin lugar a dudas deja desvelado nuestro temor de cómo lo más humano, como escribir una canción, un poema, pintar un cuadro, está viniendo a ser reemplazado por la IA? Ok, aquí, cuando llegue la inteligencia artificial fuerte, en este momento estamos en la de ella, ¿cierto? O sea, aún estamos en la más pro, estamos esperando una más allá y después otra más allá. O sea, queremos hacer algo a nuestra imagen y semejanza con la inteligencia artificial. En este momento, y me encanta, porque tenemos dos líneas de conocimiento. La primera línea de conocimiento dice que la inteligencia artificial va a hacernos. ¿Recuerdan cuánto tiene Wall-E, la peli? Wall-E, sí, un robotcito que entonces sale allá. ¿Se acuerdan cómo estaban los seres humanos? Sí, panzones, sipiando. ¿Alguien ve un hermano allí parecido? Esa es una solución, ese es un camino de conocimiento que nos dice: allí va a terminar la humanidad. Otro camino de conocimiento es ese, que dice que nosotros, después de que automaticemos muchas cosas, vamos a dedicarnos a pensar, vamos a dedicarnos a crear.
muy parecido a esas épocas por allá grecorromanas donde salían del Coliseo. No va a matar cristianos, por favor, a pensar, ¿sí? a crear arte, a crear filosofía. Yo creo que ese sería el estado ideal de nosotros, que la inteligencia artificial nos dé un tiempo para respirar, para ser nosotros, para volver a conocernos a nosotros mismos, dejar los afanes de la vida y poder pensar en hacia dónde quiero dirigir mi vida, hacia dónde quiero dirigir mi ser. Porque así chéverecito, después de este libro viene otro, que se llama Las 4 dimensiones de la mente. Y allí voy a hablar acerca de eso, de cómo nosotros tenemos que mirar nuestra vida para dejar de pensar en la comida diaria, pensar en el trabajo y en el peso al día y dedicarnos a ser seres humanos y a vivir. Cuando estaba dando esa respuesta, yo pensaba en algo de lo que últimamente nos quejamos los que superamos los 30 y tantos. Y es que vemos a las juventudes que decimos, ya no se preocupan por pensar, porque todo está a la mano. Ya uno, si tiene uno una tarea del colegio, en mi época ibas a la biblioteca y a matarte la cabeza de dónde encontrar las respuestas. Ahora es simplemente coger el celular y preguntarle a Jenny, que es la que conozco fantástica, creo, decirle quién descubrió América. ¿Cómo vamos a pasar a esta época idílica que nos está hablando ahora de podernos realmente sentar a pensar cuando las generaciones actuales no lo están haciendo? Cuando ya tenemos todo a la mano que ya pensar no es una preocupación. Ok, aquí hay algo importante. Y el problema no es que los chicos de ahora no piensen, el problema es nuestro modelo de educación. Porque nosotros premiamos al que da respuestas, al que responde esas preguntas, ¿sí? En clase nos califican las respuestas que damos, pero en clase no nos califican las preguntas que hacemos. Cuando nosotros cambiemos ese modelo de enseñanza y premiemos las respuestas, porque es que el que hace respuestas, preguntas, excúsenme, se vuelve incómodo, se vuelve alguien que fastidia porque está preguntando todo el tiempo. Pero si nosotros cambiamos ese sistema y nos convertimos en quien hace las preguntas y quien hace las mejores preguntas, entonces ahí es donde vamos a empezar a pensar. Por aquí había una persona que quería hacer una pregunta, si quieres. Bueno, pues ya básicamente nos comentaste, digamos, cómo podría utilizar la inteligencia artificial, digamos, el gobierno y la política y demás. Ahora me gustaría saber cuáles crees que son las desventajas de que la inteligencia artificial haga parte del gobierno o dentro del político, ya que básicamente la IA no tiene ni ética ni moral para exigir ante la sociedad. Ok, en este caso, podría yo decirte que es exactamente igual que si hiciéramos una computadora. Una computadora no tiene ética, una computadora no es ni blanca ni amarilla ni azul. Una computadora simplemente es un instrumento para el cual tú logras un objetivo. Nosotros podemos ver cómo en campañas políticas alrededor del mundo, las redes sociales y todo lo que tiene que ver con marketing ha utilizado de una forma no tan buena, podríamos decirlo, esta influencia a través de muchas redes sociales grandes que hemos visto. Entonces, las redes sociales, podemos entrar en un debate muy grande sobre si son buenas o son malas, pero la experiencia que tenemos es que han sido utilizadas para coartar la libertad de muchos y que han sido usadas para suprimir el pensamiento de algunas personas para que otras puedan salir más adelante en cuanto a estrategias políticas y demás. La inteligencia artificial será una herramienta más y quedaría dentro de cada uno de nosotros en cómo lo usamos. ¿Por qué? Casi todos los modelos tienen políticas claras de inteligencia artificial de su uso. Puedes pegar un libro
y te va a decir que estás infringiendo normas de copyright. Pero puedes engañarla y puedes hacer cosas que pueden no terminar siendo tan buenas, como la última masacre que hubo en Estados Unidos. Están investigando que ChatGPT, o que el chico que utilizó ChatGPT, suicidios en Estados Unidos, de chicos que han utilizado estos modelos para estas lamentables tragedias. Entonces, no es la herramienta, somos nosotros. No importa cuántas limitaciones pongan las empresas que lo utilizan, nosotros vamos a usarlo bien o vamos a usarlo mal. Es cuestión de nuestra conciencia. Creo que en este aspecto volvemos a lo indispensable de lo humano, de que haya un ente humano regulador. Pero aún así es complejo porque ¿quién define lo bueno y lo malo? ¿Quién dice esto es bueno, esto es malo? Ya sabemos que una inteligencia artificial es muy vulnerable. Lo que tú decías, cambiando el orden de las preguntas, el enfoque, puede uno sacar información. Creo que había una bastante polémica de algo diciendo cómo desaparecer un pollo de 1,80 de altura y el chat le decía a uno como haz esta mina y haz tal cosa y uno dice ¿cómo es posible que no entienda? Porque eso solo lo entendemos desde lo humano. El que se va a hacer, el que se busca hacer, pero también, si nos damos cuenta, estamos en una situación política bastante controversial en todo el mundo. Y si nos pone a ver, todos los bandos, desde su punto de vista, son lo bueno, y todos los bandos, desde su punto de vista, definen lo bueno y lo malo. ¿Cómo se podría globalizar eso? Ok, hay entes como la ONU, todos esos estamentos gubernamentales internacionales que han abogado para que la humanidad entregue políticas de uso de inteligencia artificial funcionales, que sean claras. Los gobiernos, claramente el de Colombia no es uno de ellos, han estado procurando hacerlo. Una línea ética entre lo bueno y lo malo depende de la cosmovisión de cada una de las personas. Nosotros podemos ir al otro extremo del mundo y hacer algo que casualmente es malo y que para nosotros es algo muy bueno. Y todos ustedes lo pueden vivenciar, ¿cierto? Si ustedes van de una ciudad a otra, es muy bueno si tú tienes tu vehículo en una acera, porque la gente puede pasar. Aquí en Bogotá no. Aquí en Bogotá tú tienes que arrollar a las personas para no separarte del vehículo que va adelante y no darle paso al que cruza una direccional. Sí, aquí tenemos una forma de pensar bastante diferente, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante que nosotros, como ente primario, hagamos ese eco, hagamos esa lucha, esa necesidad de que nos entreguen unas políticas claras, que nosotros seamos los encargados de eso, porque finalmente somos los usuarios, y nosotros como usuarios somos los que vamos a, o necesitamos que esos derechos sean nuestros. Nosotros somos los que deberíamos definir qué cosas son buenas y qué cosas son malas. En los modelos abiertos, eso puede ser un sí, eso puede ser un no, pero somos nosotros los que debemos exigirle a esas empresas creadoras de modelos que, por ejemplo, no hablo de estos señores de Pokémon Go que, sin dar palabra, utilizaron más de 30 millones de imágenes para crear modelos. Ya para cerrar, me gustaría que nos hablaras de qué es un líder y qué vendría a ser un líder aumentado. Ok, un líder es una persona que tiene todo en su cabeza. Un líder es una persona análoga que cree profundamente en la certeza de sus decisiones. Un líder es una persona que se ha formado a pulso y que trata de sacar una organización, una familia adelante, creyendo desde su perspectiva que está haciendo lo mejor. Un líder aumentado es esa persona que se ha tomado el tiempo para dejar de ser un analfabeta digital, comenzar a utilizar todas las herramientas
y todo el ecosistema digital que tiene a su mano para que su organización pueda salir adelante minimizando costos, minimizando riesgos, optimizando los recursos que tiene y sobre todo logrando que su personal, logrando que sus colaboradores y su propia vida sea muchísimo mejor. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Bueno, y invitado, por supuesto, a quienes buscan ser líderes aumentados a que se acerquen al libro. Lo vamos a tener hoy a la venta y también en el stand de Quillando Editores, en el pabellón 1116, puerta 15, lo pueden encontrar también. Y en redes sociales, no sé si me pueden decir tus redes. En redes sociales, usted solamente ponga mi nombre, Elías Quintana. No van a encontrar muchos, a lo mejor que está ahí sentado y a mí, a nadie más. Entonces pueden poner Elías Quintana, Instagram estoy como H. Quintana Torres, LinkedIn estoy como Elías Quintana Torres, pueden encontrar en mi canal de YouTube también como Elías Quintana Torres. O sea, por todo lado, creo que no van a encontrar otro Elías Quintana Torres. Yo sé que ya cerramos, pero quería que nos contaras también, para curiosidad de todos, los cursos que tú tienes. Cuéntanos un poquito rapidito, ya, ahora sí para decirles adiós. Ok, si usted es docente, empresario y necesita capacitar su empresa, pues tengo muchos cursos de capacitación cuanto a inteligencia artificial. Actualmente soy consultor en Cámara y Comercio, dicto varios diplomados allí, no solamente sino en otras organizaciones. De este libro voy a sacar una serie de seminarios para que usted pueda ser un líder aumentado. Entonces, si usted conoce a alguien que lo necesite, solamente tiene que escribirme, puede ir a www.consultorinteligenciaartificial.com.co y allí solicitar más información. Ahora sí, muchas gracias a todos y bienvenidos. Si sigues liderando como en 2015, ya estás perdiendo. La inteligencia artificial no es una herramienta, es un cambio de reglas. Ahora la pregunta no es si vas a usar inteligencia artificial, la pregunta es si vas a liderar o quedarte atrás. Este no es un libro para aprender tecnología, es un libro para dejar de reaccionar y empezar a dirigir. Son 4 fases. Fase 1, despertar, el reconocimiento de que el mundo ya cambió. Fase 2, entender cómo está realmente la empresa antes de transformarla. Fase 3, líder aumentado, el cambio mental, dejar de operar y empezar a dirigir con inteligencia. Fase 4, operación inteligente. La empresa deja de depender de personas. Y en este libro vas a encontrar modelos aplicables a tu empresa para dejar de improvisar y empezar a tomar decisiones con inteligencia.